Shalom familia, quien les habla, el pastor y hermano de la congregación Yeshua en Artamida aquí en Argentina, Augusto. Es un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes y en este momento que podemos apartar para estudiar un poco sobre la escritura, quiero que podamos profundizar un poquito sobre el contexto legal de la Biblia. Y vamos a tomar, para poder analizar este tema, vamos a tomar los capítulos de Números, capítulo 8 del versículo 1 al capítulo 12, versículo 16. Esta porción se conoce como la porción Bejaloteja, que significa cuando hagas subir. Y en esta porción tenemos mucha información que podemos analizar y podemos ver también en el vocabulario que está hablando de un contexto legal. Y esto, si nosotros podemos aprenderlo y podemos verlo en las escrituras, nos va a permitir también poder hacer conexiones con acontecimientos que van a suceder más adelante. Si nosotros seguimos leyendo el libro de Números, nos van a contar algunas situaciones en la cual hubo como una especie de levantamiento contra Moisés y que hubo consecuencias por eso, pero asimismo también nos va a permitir hacer conexiones con el Nuevo Testamento y principalmente con nuestro Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque también vamos a entender por qué muchas veces el Mesías toma ciertas actitudes en la cual él no hace una declaración o no hace digamos, podemos decir como un juicio sobre una persona. Entonces, para poder entender todo esto, y miren lo importante que es conocer el contexto legal y cómo era la legalidad en Israel cuando fue escrita la Biblia. Recuerden que siempre vamos a manejarnos con un principio que es la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. ¿Bien? O sea, recuerden eso, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, para poder comprender un poco más cómo poder sacarles más riquezas a la Biblia, es importante poder estudiar el contexto. Y algo del contexto es conocer la parte legal, la parte judicial de la Biblia. Entonces, vamos a ir al libro de Números, ya haciendo esta pequeña introducción, vamos a ir al libro de Números, capítulo 8, y nos vamos a centrar en los versículos 5 en adelante, donde nos menciona lo siguiente. También Adonai habló a Moisés diciendo, toma a los levitas entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así hará por expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando hayas acercado a los levitas delante de Adonai, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Adonai en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Adonai. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerán uno por expiación, el otro en holocausto a Adonai, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Adonai. Así apartarás a los levitas delante de los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Vamos a dejarlo hasta ahí, después vamos a continuar analizando, porque tenemos aquí, vamos a analizar algunos de estos versículos que si los leemos así, a primera leída, no nos damos cuenta que hay un contexto legal. Pero si nosotros nos enfocamos en el versículo número 7, que dice, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ese versículo está cargado totalmente del contexto legal. ¿Por qué? Recordemos cuando leemos la historia de José, ¿qué sucede? Con José recuerden que cuando él era prisionero,
y es llamado a la presencia del faraón, ¿qué sucede? A él estaba preso, dice que lo bañan, lo rasuran por completo, le dan nuevas vestiduras y se presenta delante de el faraón. Bien, eso si nosotros lo analizamos de acuerdo al antiguo Medio Oriente o a las leyes de las sociedades que están alrededor, de las culturas que están alrededor de Israel, eso nos representa un protocolo de transición. Era conocido como un protocolo de transición, un cambio de estatus de una persona. Y el mejor ejemplo lo tenemos con José, porque recuerden, José estuvo preso, estuvo cautivo, y cuando es llamado a la presencia del faraón, él cambia de estatus. Recordemos que el de ser un prisionero pasa a ser el segundo al mando en el imperio egipcio. Entonces, eso mismo, ahora ya teniendo un poquito, miren cómo la Biblia nos va definiendo este cambio de estatus y la legalidad de lo que se conocía en el antiguo Medio Oriente. Y ahora nos podemos dar una idea de lo que está sucediendo cuando leemos estos versículos del capítulo 8 de Números. Aquí nos están, básicamente en el versículo 7, perdón, nos está mencionando que hay un cambio de transición en la vida de los levitas. Dejaron de ser una tribu normal, una más de las tribus de Israel, sino que ahora, a través de esto, miren, y es exactamente lo mismo que sucedió con José. Dice que así harás para expiación para ellos, que ellos serían expiados por el agua, ellos tenían que pasar navaja por todo su cuerpo, lavar sus vestiduras y eran purificados. Wow, es lo mismo que sucede con José. Y si nosotros estudiamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con respecto al leproso, digamos, a declarar un leproso limpio, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque se está restituyendo o se está volviendo el estatus, se está cambiando de estatus de una persona. Supongamos una persona enferma de lepra es declarado leproso, eso es vergüenza, se consideraría en el antiguo Medio Oriente muerte, y cuando es declarado limpio, se cambia ese estatus, se pasa de un estatus de vergüenza a tener un estatus de honor porque ya fue sanado y está de alguna forma ingresando a la sociedad nuevamente. Bien, entonces ahora vemos cómo estos versículos que estamos leyendo están muy relacionados con la parte legal del contexto de la Biblia. Bien, entonces ahora ya vamos viendo que todo lo que vamos a leer aquí en adelante tiene una relación con la legalidad y nos va a permitir hacer conexiones y entender aún más mejor lo que es la escritura. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya vimos que en el versículo 7 está hablando de un cambio de estatus de los hijos de Aarón. Cuando nosotros leemos del versículo 14 al 18, vamos a leer lo siguiente. Dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión y serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Bien, ahí vemos en el versículo 15, vemos a qué se debía este cambio de estatus. Ellos dejaron de ser una tribu más de Israel y ahora pasaron a ser la tribu que iba a estar ministrando para Adonai. O sea que ellos iban a ocupar una posición, un cargo dentro del tabernáculo de reunión, más adelante, primer siglo, el templo en Jerusalén. Bien, entonces todo esto tengámoslo en mente para cuando vayamos al Nuevo Testamento y hagamos algunas conexiones con estos versículos. Vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en el versículo 15. Dice que después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión y serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque eternamente, tengan en mente eso, eternamente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombre como de animal, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto.
los santifiqué para mí. Y tomó a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Miren, es bastante interesante estos versículos. ¿Por qué? Porque ahora nos explica el por qué el cambio de estatus de los levitas. ¿Por qué ellos van a ministrar delante de Adonai y no el primogénito de cada familia de Israel? Eso es bastante importante porque, como nos menciona aquí, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 32, cuando vamos a Éxodo capítulo 32, miren lo que dice. Éxodo capítulo 32, de los versículos 25, 26 al 29. Miren, esto es muy interesante porque aquí esto tiene que ir en relación con lo que estamos leyendo. Dijimos versículo 26 al 29. Vamos a leer del 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Adonai? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora vamos a entender, por eso quise ir a Éxodo 32, porque tenemos que saber el por qué el Eterno llama ahora a los hijos de Leví, a la tribu de Leví, a ministrar delante de ellos. Nos aclara que en un principio el Eterno, cuando los saca de Egipto, quiso que cada primogénito de la tribu de Israel, de cada familia, sirviera para ministrar a Adonai. Pero ¿qué sucede? Hubo algo que sucedió que cambió ese dictamen, cambió ese decreto que el Eterno tuvo que hacer una enmienda. Recuerden que cuando se modifica un decreto real, hay que hacer una enmienda. Y la enmienda es esta, a causa de que, como vemos en Éxodo capítulo 32, recuerden que el capítulo 32, para ponerlo en contexto, está hablando de cuando Israel salió de Egipto, hizo un becerro de oro, adoró el becerro de oro, y aquí es cuando Moisés, él desciende y miren lo que dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, o sea, que estaba adorando a otros dioses, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Adonai? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Ahora vemos que el por qué hay este cambio de la primogenitura que pasa de los hijos de Israel a la familia o a la tribu de Levi. Y él les dijo: Así ha dicho Adonai, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y velad de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví, otra vez, los hijos de Leví, lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Adonai, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ahora podamos entender por qué hay este cambio, hay esta enmienda en los decretos del rey, que dice que los hijos de Israel iban a dejar no iban a ser los primogénitos, sino que ahora ese lugar lo iba a ocupar la tribu de Leví. Y por eso era ese proceso, ese ritual o ese protocolo de transición. Era para dejar claro ante todo el pueblo quiénes ahora, a partir de este momento, iba a estar ministrando delante de Adonai. Sabemos que cuando leemos, miren, el versículo 17 de de Números, capítulo 8, el versículo 17, vamos a volverlo a leer, dice: Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombre como de animal. Entonces, ahí vemos cómo, ahí está aclarando, y es un poco lo que nos estaba mencionando
En Éxodo también, mire, esto lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 13. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13, versículo 2. Miren, y esto es cuando sale el pueblo de Israel. Adonai habló a Moisés diciendo: consagren todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Wow, o sea, ahora entendemos, ahora ya vemos que salen de Egipto, el Eterno les dice: todo hijo varón de Israel iba a ser considerado el primogénito para servicio al Eterno. Pero ahora, a causa de la transgresión en el desierto por el becerro de oro, ahora pasa a ser los hijos de Leví los que van a estar ministrando delante del Eterno. Entonces ahora ya entendemos este cambio y vemos que todo lo que se está haciendo es para dejar un precedente legal de que a partir de ahora, y como dice en Números, en el versículo habíamos marcado acá 16, porque eternamente, dice, acá ya nos está dando una cuestión tiempo. Nos está marcando ahora que a partir de este momento que estamos leyendo, en adelante, eternamente, los hijos de Leví van a estar ministrando delante del Eterno y van a estar ocupando el cargo de primogénito, la función del primogénito, ¿bien? Y es bastante interesante porque ahora vamos entendiendo que hoy en día, si hoy estuviera el templo funcionando, ¿quiénes estuvieran? Si hoy Israel estuviera restaurado al 100%, seguiría siendo la primogenitura de los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque hay un precedente legal, de acuerdo a las costumbres del antiguo Medio Oriente, que ellos han sido apartados, consagrados, como leímos en Éxodo 32, que ellos fueron consagrados, se han consagrado para Adonai, para el Eterno. Vamos a seguir leyendo Números capítulo 8, porque aún hay más información. Cuando vamos al versículo 19, vamos a ir al versículo 19, dice, vamos a leer del 18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Ven? Ahí el Eterno está marcando a quién ha tomado como primogénito, como lo leímos en el versículo 16, eternamente. ¿Y por qué eternamente? No por por X cantidad de tiempo. Sigamos leyendo, versículo 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Bien, acá nos está dando una información bastante importante para entender por qué el Eterno decide y hace esta enmienda de que los levitas van a ser considerados los primogénitos y van a ministrar delante del Eterno eternamente. Porque dice que a quién se los entregó como don a Aarón y a sus hijos. Bien, y esto es bastante interesante porque el sacerdocio para el tabernáculo, el templo, o sea, el sacerdocio, y aquí vamos a entrar un poquito el porqué del título de esta enseñanza. Bien, porque ahora podemos ver que hay una carga legal, hay un contexto legal, hay algo que está sucediendo acá legalmente, y estamos viendo que los hijos de Leví son entregados como don de forma eterna a los hijos de Aarón y a sus hijos. Bien. Ahora, ¿por qué eternamente? Miren, hay algo muy interesante, porque esto nos va a marcar también el por qué usa este término de eternamente. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo, vamos a ir a Éxodo capítulo 29, por aquí, Éxodo 29, versículo 9. Miren lo que dice. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos. Aquí está hablando de la autoridad que tiene Aarón y sus hijos. Y las atarás, las tiras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo.
perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Interesante, ¿no? Es interesante porque ahora vemos que cuando el Eterno está hablando de su morada, del tabernáculo en este caso, primer siglo del templo, y en nuestros tiempos, si se reconstruye el templo, la autoridad que va a regir ahí es Aarón y sus hijos. Y que dice que es un derecho perpetuo para Aarón y sus hijos. O sea que no hay cambios. O sea que desde ese momento al día de hoy y a futuro, el sacerdocio aquí en la tierra le pertenece a Aarón, a sus hijos, y quienes van a acompañarlos para ministrar al pueblo, los hijos de Leví. Por eso es que vemos ahora por qué el Eterno los aparta de forma eterna a los levitas junto con Aarón y a sus hijos. Porque los dos tienen este derecho o este estatuto perpetuo. Es una promesa que el Eterno les ha dado. ¿A causa de qué? Ya vimos el por qué. Porque el pueblo desechó la primogenitura. No es algo nuevo que sucede en Israel. Desechó la primogenitura y, y los hijos de Aarón, y en este caso los levitas, fueron los que ellos defendieron el honor del nombre del Eterno a causa de una transgresión que hizo el pueblo. ¿Ven? Entonces ahora podemos entender y podemos comprender cómo funciona la legalidad. Ahora lo estamos viendo simplemente en una introducción en cuanto al sacerdocio de Aarón, los levitas, que ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo a mí me va a ayudar a hacer conexiones con el Nuevo Testamento? Después vamos a ver algunos versículos en donde el Mesías hace referencia a esto. Bien, vamos a continuar, vamos a ir a Números, capítulo 9. Bien, algo importante. Hasta aquí ya entendimos, hemos podido ver precedentes bíblicos y a través de la Biblia determinar evidencia que nos permite ver que Aarón y sus hijos y los levitas son apartados eternamente. Su derecho es perpetuo de servir en el templo, servir delante de Adonai. Y ahora vamos a ir al capítulo 9, que aquí ocurre un acontecimiento y nos va a enseñar también la necesidad de que exista un tribunal de justicia, una corte, una especie de corte, para interpretar los mandamientos, para interpretar la ley. Y vamos acá a ir un poquito, porque eso también es importante, porque todo esto que estamos viendo en el cuanto a lo legal nos va a permitir a nosotros poder hacer conexiones en el Nuevo Testamento. Miren, cuando nosotros vamos al capítulo 9, que esto también tiene algo importante en cuanto a lo legal. ¿Por qué? Porque aquí nos va a determinar la necesidad de que en Israel hubiese un tribunal, una corte suprema, en donde se pudiera dirimir algunas cuestiones e interpretar de acuerdo a la Torá o a la ley. Bien, vamos a leer el capítulo 9, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer del versículo 1 al 3 y dice, habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año que salieron de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebren la Pascua. Bien, aquí nos está poniendo un poquito en contexto de la situación que va a presentarse delante de Moisés para que él pueda dar un veredicto o dar una interpretación a la ley. Bien, aquí está hablando de Pesaj. Vamos a tomar esto como por ejemplo, bien, como un ejemplo. Dice que el pueblo celebró Pesaj, pero dice que lo hicieron conforme a sus ritos y conforme a las leyes que corresponden a la celebración de la Pascua. Bien, eso lo vamos a ver
en Éxodo capítulo 12, Levíticos 23, específicamente en Éxodo 12, es bastante claro con respecto a la condición que la persona debía cumplir para sentarse a la mesa de Pesaj y poder compartir de la ofrenda o del corbán de Pesaj. Bien, entonces eso es algo que lo pueden leer, que pueden... Miren cuánto esto tenemos que leer Éxodo 12 para poder comprender el contexto y por qué se plantea la siguiente situación. Bien, vamos a los versículos 6 al 8 y dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerte y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y les dijeron aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerte. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Adonai a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordene Adonai acerca de vosotros. Aquí se le está planteando una situación a Moisés. Y ahora vamos a entender y ampliando un poquito más las cuestiones legales en cuanto al contexto de la Biblia. Ya vimos a quién le pertenece legalmente la autoridad en el tabernáculo, en el templo, quiénes tienen la autoridad y la función de sacerdotes y de ministrar delante del Eterno, que son los hijos de Aarón y los levitas. Bien, Aarón, sus hijos y los levitas. Ahora vemos otro caso legal, una cuestión legal en donde se necesita de que haya una especie de juicio o que se declare una sentencia. ¿Recuerdan cuando Jetro le da una recomendación a Moisés con respecto a cómo lidiar, cómo solucionar o cómo traer respuesta al pueblo en sus problemas diarios? Y recuerden que Jetro le da un consejo de que él nombrara 70 varones que dirimieran o que pudieran interceder en estas situaciones y que en los casos más complejos se presenten delante de Moisés para dar un veredicto, para que Moisés pueda ayudar a solucionar ese inconveniente. Y sabemos que ese consejo que fue dado por Jetro, el suegro de Moisés, fue aprobado por el Eterno y los varones que nombró fueron aprobados también por el Eterno. Entonces, eso viene a representar la conformación de la Corte Suprema de Israel, en este caso en el desierto. Y esa figura se mantuvo durante hasta el primer siglo y que también es algo que en lo legal de cada país, en las Cortes Supremas también se tiene como base o como referencia, ¿bien? Entonces ya vemos que hubo una conformación de un cuerpo legal en Israel. Ese cuerpo legal se llamó el Sanedrín, que estaba compuesto por varones de Israel, por levitas, por sacerdote, en este caso eran 70 varones y el número 71 era Moisés. En este caso, cuando funcionaba el templo, el número 71 era el sumo sacerdote y en el primer siglo, recuerden que en el primer siglo el sacerdocio estaba corrupto, entonces se nombró a un justo, a un varón justo, como el presidente de lo que es la Corte Suprema, bien del Sanedrín. Pero en este caso, ¿quién es el presidente del Sanedrín? Es Moisés. Ahora entendemos por qué, una vez que celebraron el Pesaj, estos hombres se acercan a Moisés y no van a otra persona a hablar, sino que van directamente con Moisés. ¿Por qué? Porque es un caso importante. Es una situación de algo muy santo. Recuerden que el Pesaj o la Pascua es una festividad santa. Es una comida de convenio con el Eterno. Entonces, ¿quién era el mejor o cuál era digamos, el sector del Sanedrín que iba a poder lidiar con esto? Era era Moisés. Entonces, se dirigen a Moisés y le presentan esta situación. Pero me llama mucho la atención que estos hombres, miren
acá nos está mostrando un poquito, es algo que mi esposa cuando estudiábamos esto, ella meditaba en esto y dice, wow, esos hombres amaban al Eterno. Ellos sabían que era el Pesaj, qué es lo que ellos estaban haciendo, y de tal forma de que ellos no querían quedar fuera de de esa celebración. Entonces, miren, se presentan y le piden a Moisés que les ayude a ver cómo solucionar ese problema. Cuando quizás para la mayoría lo más fácil hubiera sido, bueno, espero el próximo año. No pude cumplir porque no cumplí con las condiciones, espero el próximo año. Dice, wow. ¿Cómo aquí vemos también el corazón de estos hombres? Ellos no querían quedar fuera del Pesaj, ellos querían ser parte del Pesaj. Entonces, ahí vemos la necesidad de que haya una corte, que haya un orden judicial, que haya un orden legal. Y ahora podemos entender, ahora teniendo en mente de que había una corte y que los casos difíciles o más importantes de alguna forma los manejaba Moisés, ahora sabemos por qué estos hombres fueron y se dirigieron a Moisés, porque era una cuestión de una festividad, de algo muy santo. Entonces ellos se dirigen y le piden explicaciones. ¿Cómo vamos a quedar fuera? Yo me imagino esa angustia de esos hombres. ¿Y qué les dice Moisés? Moisés les responde, no lo sé, estoy parafraseando, no lo sé, vamos a ver qué es lo que dice el jefe. Él va delante del Eterno. El Eterno era el jefe. Entonces, él se dirige y va y le consulta al Eterno. Y vamos a ver cuál fue la respuesta que el Eterno le da. Vamos al versículo 10. Dice, habla a los hijos de Israel. Esto ya es la resolución que Dios le da a Moisés. Habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerte o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua de Adonai, el mes segundo a los 14 días del mes, entre las dos tardes. La celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado por la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Es interesante que ahora en la respuesta que el Eterno le da a Moisés para solucionar este inconveniente en el pueblo, es que les da una segunda oportunidad. Y aclara, dice que aquellos que fueron inmundos por causa de muerte, o sea, que habían contraído una impureza. Recordemos que esta impureza es una cuestión ritual, no es una cuestión moral. Yo les recomiendo que puedan profundizar más en esos estudios de lo que es pureza ritual y pureza moral. Nuestro hermano y maestro Moré Rico Cortés en tesorosdeltemplo.com. Yo les voy a dejar aquí debajo, el link para que ustedes puedan ir y suscribirse a los cursos. Él tiene un estudio bien extenso, bien profundo sobre lo que es pureza ritual y pureza moral. Y también aquí en el canal de la Biblia en su contexto tenemos una pequeña introducción para diferenciar lo que es la pureza ritual y la pureza moral. Así que les invito a que profundicen en ese tema porque está muy relacionado con el contexto bíblico y algo también que nos va a permitir a nosotros aprender cómo llevar una vida correctamente delante del Eterno. ¿Amén? Vamos a continuar. Bueno, ya eso fue un pequeño paréntesis que hice. Vamos a continuar. Entonces vemos que el Eterno le da una resolución a Moisés. Le dice que cualquier varón que haya contraído una impureza ritual por muerte o se encuentre de viaje lejos, puede tener una segunda oportunidad de presentar Pesaj, o la Pascua, en el mes segundo, el mismo día 14 del mes segundo, igual que en el primer mes, en el mes de Aviv. Debe hacer el rito conforme dice a los ritos y a las leyes de Pesaj. Bien, pero acá nos muestra que el Eterno nos conoce muy, muy bien a nosotros. Sabe que nuestro corazón siempre se inclina al mal.
siempre se va a inclinar al engaño, a la maldad. Es lo que dice la Biblia. Él conoce nuestro corazón. Él sí lo conoce. Y él mismo nos está diciendo, yo conozco su corazón. Es engañoso, perverso desde la juventud. Entonces, como nos conoce el Eterno, miren lo que continúa diciendo en la resolución. Habíamos quedado en el versículo 12. No dejarán del animal sacrificado por la mañana, ni quedarán huesos de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Más el que estuviese limpio y no estuviera de viaje, si dejara de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Adonai. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua de Adonai conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, lo celebrarán. Un mismo rito tendréis entre los extranjeros, tanto los extranjeros como el natural de la tierra. Nos conoce muy bien el Eterno y sabe que le íbamos a tratar de buscar la vuelta para no cumplir. Y miren cómo el Eterno da una, digamos, una resolución, pero también está añadiendo una aclaración que dice que cualquier hombre que cumpla con la pureza ritual, que no esté viviendo ni lejos ni se haya ido de viaje, esa persona no tiene justificación para no presentar el Pesaj, para no subir a una de las tres festividades que el mandamiento nos ordena a subir a Jerusalén, en este caso cuando estuviera en el templo, en este caso de ir al tabernáculo a presentar su ofrenda, en este caso a presentar el corbán de Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Entonces, miren cómo nos conoce el Eterno, que Él sabe que esto podía dar a entender de que se presentaran algunas situaciones en donde se pudieran sacar ventaja. Entonces directamente el Eterno dice, bueno, si la persona no puede, no ha cumplido con que se encuentra de viaje o no ha podido cumplir porque se encuentra por una impureza ritual, o sea, por una cuestión ajena a él, que justamente muere un familiar o estuvo en contacto con un muerto y no lo pudo evitar, bien, esa persona está justificada para que pueda hacer el segundo Pesaj. Pero si no fue así, esa persona será cortada. ¿Qué quiere decir que sea cortada? En sí quiere decir que va a haber consecuencias por el cual no presentó porque no quiso ir, porque la realidad es porque no quiso, siendo que esa persona cumplía con todos los requisitos. ¿Bien? Entonces, acá nos está mostrando de la necesidad también de que existiera este tribunal. Porque dentro de la misma resolución que el Eterno da, hay que dirimir y hay que, digamos, interpretar lo que, cómo funcionaría en este caso. Porque acá, por lo que nos menciona el libro de Números, no se nos da mucho detalle. Porque podríamos hacernos preguntas, ¿y cuán lejos podía yo viajar o cuán lejos yo podía vivir para estar exento de presentar en el primer mes el Pesaj y poderlo presentar el segundo mes? ¿O quién iba a, digamos, a corroborar de que esa persona estuvo en impureza ritual justamente en esa fecha? Bien, y aquí es donde entra la función del Sanedrín. Porque ellos van a interpretar y van a tratar de poner parámetros para esta ley. Y porque acá dice lejos, no nos da una distancia. Pero miren lo que dice los sabios de Israel. Acá vamos a ir a la Mishnah. Vamos a ir a la Mishnah, que es lo que nos habla sobre la distancia. Bien, vamos a la Mishnah, que nos dice lo siguiente. En el capítulo 9 del Tratado de Pesaj, versículo 2 nos dice, ¿cuál es el camino lejano? Es una pregunta válida, porque en Números dice cualquier persona que viva lejos, o mejor dicho, que viaje lejos, no va a presentar, o sea, puede presentar el Pesaj el segundo mes. Entonces ahora le pregunta, ¿qué es lejos? ¿Cuánto es lejos?
El Sanedrín, miren lo que dice. Desde Modim, que es una localidad en Israel, en adelante, esto ya estamos hablando más que nada primer siglo, esta es la interpretación que le da el Sanedrín, que le da los sacerdotes en primer siglo. Dice, desde Modim en adelante, una distancia semejante en cualquier dirección. Esto es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer dice, desde el umbral del atrio en adelante. Rabbi Yosef dice, por eso se pone un punto sobre el Hey, no para señalar una verdadera distancia, sino para indicar que se encuentra a partir del umbral del atrio en adelante. Bien, ahora vemos qué es lo que dicen los sabios. Ellos lo que llegan a un punto en común. Ellos están llegando que es desde Modim hacia Jerusalén. Todo lo que se encuentra a la misma distancia, todas las personas que vivan a la misma distancia en un radio de aproximadamente 27 a 35 kilómetros, tienen que ir a Jerusalén sí o sí a presentar la ofrenda de Pesaj. Tienen que subir a las festividades, que recuerden son tres: Pesaj, Shavuot, que es Pentecostés, y Sukkot, que es tabernáculo. O sea, todo el que viva dentro de ese radio de 27, 30 kilómetros, que ponen como por ejemplo Modim, una localidad, tiene que ir sí o sí. Cualquiera que viva por fuera o viaje fuera de esa distancia y no pueda llegar al tiempo señalado, tiene permitido llegar a presentar, por ejemplo, Pesach en la segunda oportunidad en el mes segundo. Es lo que se conoce como el Pesach Sheni. Entonces, ahora vemos cómo el cuerpo legal está determinando, está interpretando las leyes y está dando un orden, que no se saque ventaja del hecho que uno podía no poder presentarse el primer mes, sino que podía ir el segundo mes. Miren, algo interesante que hoy tenemos con la tecnología es que vamos a poder hoy dimensionar esa distancia. Bien, acá en el mapita tenemos Modim, que justamente aquí, vamos a ver aquí, este sería Modim, la localidad que nos menciona en la Mishnah, a Jerusalén. Y vemos que en la Mishnah hay una diferencia entre los sabios, en donde unos dicen que es desde el umbral de entrada del templo, otros desde el lugar del altar, se empezaban a contar la distancia. Bien, bien, acá desde este punto, que hoy lamentablemente se encuentra el Domo de la Roca, aquí es donde estaría ubicado el templo sobre la cima del Monte Moria. Desde aquí hasta Modim, actualmente hay 34 kilómetros y medio aproximadamente. Hoy nos llevaría 35 minutos en auto llegar en esa distancia. Ahora es el por qué el Mishnah dice desde esa distancia. Recordemos que en ese momento no había autos, no había transporte público, no había aviones, no había trenes. La única forma de trasladarse era en animal o caminando. Cuando los sabios consideran que desde Modín es porque la distancia que había desde Modín en primer siglo, por ejemplo, hasta el templo eran 27 kilómetros, lo cual era un día de caminata. Miren lo que dice aquí. La aclaración que hay en la Mishnah dice: localidad a unos 27 kilómetros de Jerusalén, distancia que se podía cubrir a pie en un día. Recuerden que aún en una fiesta las personas no subían solos, subían con todas las familias, con mujeres, mujeres embarazadas, niños, grandes, pequeños, abuelos, llevaban sus ofrendas. O sea que hacer 27 kilómetros en el primer siglo llevaba un día de camino. Por eso es que digamos, los sabios de Israel, el Sanedrín dice, bueno, todo lo que esté dentro de un día de camino, todas las personas que viven a un día de camino de Jerusalén, tienen que presentarse a su tiempo. Aquellos que vienen de más lejos o que están de viaje más lejos, si no llegan a tiempo, tienen una segunda oportunidad.
igual que el que contrae una impureza ritual por causas que son ajenas a él, porque justo murió un familiar o porque justamente hubo un muerto cerca de él y se contaminó, entonces tiene una segunda oportunidad. ¿Bien? Entonces miren cómo nos conoce el Eterno y cuál es la función que cumple el Sanedrín y la importancia, porque nos está dando un orden. Es lo que sucede hoy en mismo, están las leyes, pero uno va a la justicia, a los tribunales, para que interpreten la ley y den una resolución o una sentencia. ¿Bien? Exactamente pasa lo mismo hoy en día. Solo que en la época de Israel, en el desierto o en primer siglo, que estamos leyendo la Mishnah, que corresponde a escritos del primer siglo, está hablando que ahí eran miembros los sacerdotes, los levitas y los príncipes de Israel. Bien, entonces es bastante interesante saber cómo ahora este cuerpo legal funciona. ¿Qué es lo que, para qué fue creado? ¿Para qué está funcionando este cuerpo legal? Entonces, ahora ya con toda esta información, vemos que tenemos un precedente legal. Vemos que es un tema que debemos estudiar, lo que es la legalidad en el primer siglo y cómo funcionaba el sistema legal dentro de Israel. Y una de las partes importantes era el Sanedrín, que en este caso, en el caso de estar Israel en el desierto, era presidido, el presidente era Moisés. Y ahora entendemos que lo que estaba sucediendo en el capítulo 9 era un caso que debía resolver Moisés por la importancia, ¿bien? Al ser una festividad, una cuestión santa. Ahora es la pregunta que tenemos que pensar y cómo esto nos va a ayudar a hacer conexiones con el Nuevo Testamento. Cómo nos va a ayudar a entender a nuestro Mesías Yeshua en ciertas ocasiones en donde Él no emite un juicio, no declara un juicio o guarda silencio y da una instrucción. Es bastante importante que ahora que ya tenemos esto, ya podamos entender por qué el Mesías va a actuar de ciertas formas. Yo quiero que vamos a, para tener una mayor claridad, quiero que vamos al libro de Mateo capítulo 8. Vamos al libro de Mateo capítulo 8. Mateo, aquí está. Mateo capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 8. Y vamos a ver dos ejemplos. ¿Recuerdan? Y esto lo escogí a propósito. Porque se recuerdan al principio cuando vimos quiénes eran las autoridades, quién Dios les dio la autoridad para ministrar en el santuario, para manejar las cosas santas, para ministrar delante de Adonai al pueblo. Vimos que era a Aarón y a los levitas. A Aarón y sus hijos y los levitas. Y vimos que en el protocolo de transición que estaban haciendo en el capítulo 8 de Números, era igual, ir igual al de los leprosos, cuando un leproso era declarado sano. Y vimos y aprendimos de que era por un cambio de estatus, que en este caso eran los levitas que pasaban de ser de una tribu más, pasaron a ser los que podían ministrar delante del pueblo para Adonai. Y en el leproso sucede algo similar, es de un estado de vergüenza a un estado de honor, de ser declarado limpio, puro de la lepra, limpio de lepra, sanado de lepra. Y la vergüenza era poseer esa enfermedad, que en sí no era la enfermedad como la conocemos hoy en día, se tradujo como lepra, pero era una enfermedad que hacía que la persona estuviera inmunda, que viviera fuera del campamento, que en todo momento sea avergonzada, y ella misma se debía avergonzar diciendo leproso, leproso, leproso por las calles para que nadie se contaminara ritualmente al tocarlo porque se consideraba que esa persona estaba muerta. Pero cuando esa persona era declarada limpia, esa persona, su estatus era de muerte a vida. Entonces, lo escogí esto a propósito, a que lo analicemos en estos milagros que hizo el Mesías, porque justamente el Mesías en estos milagros está basándose en la legalidad
del templo, del sacerdocio, y está enseñándonos a cómo cumplir con las cuestiones legales como pueblo de Israel. Bien, vamos a leer capítulo 8 de Mateo, del versículo 1 al 4. Dice: Cuando descendió Yeshua del monte, le siguió mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo: Mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta las ofrendas que ordena Moisés por testimonio a ellos. Volvamos y leamos el último versículo, la última parte. Dice: Mira, no le digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Para poder entender esto, tendríamos que leer Levítico 14, en donde está todo lo referido a cómo declarar a una persona pura de lepra, limpia de lepra, perdón. Y en este caso, una de las condiciones que se menciona es que la persona, cuando era declarada limpia por lepra o era sanada de lepra, quien lo declaraba limpio o sano era legalmente, para que su estatus sea restaurado legalmente, debía ser un sacerdote. Los sacerdotes tenían esa función también, como médicos lo podríamos entender, que ellos tenían la responsabilidad de diagnosticar a una persona de lepra o de diagnosticarla sana de dicha enfermedad. Entonces, ¿qué está haciendo el Mesías? El Mesías, él está teniendo en cuenta las cuestiones legales. Él, siendo hijo de Dios, siendo el Mesías, él no podía declarar a una persona públicamente limpia, porque no estaría cumpliendo con las cuestiones legales, no estaría respetando la legalidad. Acuérdense que, por eso se los recalqué desde un primer momento, que el sacerdocio las funciones del sacerdocio y, digamos, la autoridad del sacerdocio era para Aarón y sus hijos y los levitas juntamente con ellos, como derecho perpetuo. Entonces el Mesías, él no era descendiente de un hijo de Aarón. Él era judío. Él era de la tribu de Judá. Y él no podía sobrepasar ese mandamiento que el mismo Padre le había dado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Mesías? Está enseñándole a este leproso a cumplir con lo estipulado por la ley. Que vaya a presentarse delante del sacerdote para que legalmente su estatus sea restaurado de forma legal, de pasar de muerte a vida. Esto no quiere decir que el Mesías no hizo el milagro. Sí, ahí dice que el Mesías hizo el milagro. Pero para que esta persona sea considerada limpia legalmente o sana de lepra, debía dirigirse al sacerdote y presentar las ofrendas de acuerdo a lo que se estipula en la Torá, o lo que dice, como dice el Mesías, lo que ordena Moisés. Increíble, ¿no? Increíble como vemos que el Mesías, él no estuvo por encima de lo que el Padre ya instruyó desde el principio. Y miren, hay un segundo caso sobre la sanidad de lepra. Si nosotros vamos ahora al libro de Lucas, vamos al libro de Lucas, al capítulo 17 del versículo 11 al versículo 19, dice lo siguiente: Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, de vuelta, 10 leprosos, los cuales se presentaron de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos, y acá marcamos aquí, mostraos, márquenlo en sus Biblias,
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo, que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer este leproso samaritano? Los 10. ¿Qué tuvieron que ir? El Mesías es bien claro, dice: ir a los sacerdotes. Ir a los sacerdotes, ¿para qué? Para que legalmente sean declarados limpios o sanos de lepra. Pero solo de esos 10, uno regresó, un extranjero. Y vemos que este extranjero conocía la Torá. Y recuerden lo que habíamos leído anteriormente, que las mismas leyes y los mismos ritos es para el extranjero y para el natural. Mientras ese extranjero abrace el pacto del Eterno, es la misma ley. Entonces este samaritano conocía y sabía qué es lo que debía hacer, qué ofrendas debía presentar. Entonces vemos que el Mesías no estuvo por encima de la autoridad del sacerdocio. De que sí sabemos que él estuvo en contra de la corrupción. Porque cuando nosotros leemos en Mateo que él fue al templo y volteó las mesas de los cambistas, es más, en el canal, aquí abajo les voy a dejar los enlaces para que vean unas cápsulas con respecto a eso. Él no estaba en contra y como hemos podido ver, si ustedes han podido seguir las cápsulas del templo que están en este canal, vamos a ver que muchas veces vamos a hacer conexiones en donde Yeshua no está en contra ni del funcionamiento del templo, ni en contra del sacerdocio, ni en contra de la Torah, sino que está en contra de la corrupción. Recuerden, en el primer siglo el sacerdocio estaba corrupto. ¿Pero qué estaba haciendo el Mesías? Una separación entre la persona y la función. El Mesías, Yeshua, respetaba la función del sacerdote. Por eso mismo le está enseñando y le está pidiendo a los que fueron sanos de lepra que cumplan de acuerdo a lo que estipula Moisés. Como dice en Mateo capítulo 8. Es bien claro. Y esas palabras nos tienen que resonar a nosotros y mostrarnos de que el Mesías no estaba en contra de la ley, de los mandamientos de Dios, de la Torá, sino que él vino a enseñarnos, y es lo que estaba haciendo, enseñando a cumplir los mandamientos, y también ayudándonos a entender y a comprender que hay un principio legal que hay que mantener. Entonces, si el Mesías él lo declaraba sano a estos 11 leprosos, él estaba descalificándose como el Mesías. Pero él no lo hizo. Y por eso es el Mesías. Porque él vino a enseñarnos a guardar los mandamientos. Entonces, ¿vieron qué importante ha sido poder? Esto ha sido una pequeña introducción sobre el contexto legal de la Biblia. Y esto nos va a ayudar también a hoy en día a nosotros meditar qué es lo que estamos diciendo y haciendo. Muchas veces nosotros creemos que podemos hacer como nosotros queremos, pero la Biblia es clara. Porque si nosotros continuamos leyendo la porción en el capítulo 10, habla sobre quiénes pueden tocar las trompetas. Es algo que se hace en el templo. Y eran solamente los hijos de Aarón y los levitas. Entonces, es algo que tenemos que meditar. Y ahora, cada vez que digamos que Efraín son los primogénitos o que yo soy el primogénito, excepto que yo sepa de que soy hijo de Leví o descendiente de Aarón, puedo considerarme como un primogénito. Pero aquí hemos visto precedentes legales. Hemos visto pruebas que nos enseñan a que quién les corresponde esa autoridad y ese lugar dentro del pueblo de Israel. Y el Mesías los estaba respetando. Y Él nos está enseñando a respetar eso. Entonces yo quiero que
podamos meditar en esto y seguir aprendiendo y que podamos tener la bendición de poder aún aprender más, pero no por ser más inteligente o tener más conocimientos que el que está al lado mío, sino más que nada para poder ser un mejor siervo para el Eterno y poder servirle y poder ser coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que creo. Lo vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Ha sido un gusto, un placer poder compartir este tiempo y poder estar aprendiendo juntos. Y los invito a que sigamos profundizando y aprendiendo el contexto de la Biblia. Shalom, shalom familia. Nos vemos en el próximo estudio.